Feliz sábado a todos. Quiero darle la cordial bienvenida a todos los presentes y también aquí a nuestros hermanitos que están acá enfrente. Creo que es la primera vez que vienen. ¿Cuál es su nombre? Oh, ok. Es la primera vez que vienen acá, ¿verdad? No, ok, ya estaban acá, no los había visto, pero sean bienvenidos. Ok. Muy bien. En estas horas vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Ya hemos cantado, hemos orado. Hoy no voy a tocar un tema en cuanto a la secuencia que traía. Hay mucha información en cuanto al tema que viene y estoy recolectando toda la información para poder traer un tema que sea preciso y que Dios pueda bendecir ese tema. En este momento voy a tocar un tema que también es de suma importancia para nosotros que vivimos en estos últimos días y que es muy importante. Tiene relación con lo que hemos visto en lo que es escuela sabática, pero es muy importante que lo toquemos. Y quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Hechos de los Apóstoles. El título del tema tiene por título Consecuencias por dejar el primer amor, como ya se leyó en Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, en el cual Dios dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Pero vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, versículo 18. Después nos pasamos al versículo 28 y hasta el 31. Vamos a ir marcando algunos puntos importantes y vamos a ir un poco lento para que así quien está llevando a cabo la traducción pueda seguirnos. Hechos capítulo 20, verso 17 y 18 nos dice lo siguiente: y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos 3 puntos, 3 cosas importantes. Primero, Pablo les habla acerca de la conducta, acerca del comportamiento que él había tenido con los de Éfeso. Segundo, Pablo los llama para aconsejarlos, para amonestarlos a que velen por la iglesia, la cual Dios ha comprado con su propia sangre. ¿Sí? Lo siguiente es lo que Pablo les dice. Importante esto, ¿verdad? Primero Pablo les muestra su conducta. Ahora les invita, les amonesta a velar por la iglesia. ¿Por qué Pablo les amonesta? Pablo les dice: porque después que yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros se levantarán hombres
que enseñarán cosas perversas, llevando discípulos tras de sí. ¿Entendemos eso? Pablo está advirtiendo a la iglesia, que cuando él se fuera entrarían hombres vestidos y entrarían lobos rapaces. Pero también cuando Pablo se fuera de la iglesia, se levantarían hombres que enseñaran cosas perversas. O sea, entrarían y de ahí mismo se levantarían. ¿Entendemos eso? Después Pablo, después de amonestarlos, Pablo anhelaba algo para la iglesia de Éfeso. Vayamos al libro de Efesios. Unos 30 años antes, vamos a ver lo que Pablo dijo en el libro de Efesios, capítulo 1, en su versículo 15 al 19. El título de esa parte, noten, se titula Oración en favor de la iglesia. ¿Sí? Porque ¿qué era lo que Pablo anhelaba para la iglesia? Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Entendemos eso? Si lo ponemos la palabra tal cual está mencionada en la Biblia, ¿qué era lo que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso? Si lo ponemos esa palabra que está escrito en el libro, Apocalipsis, si leyéramos la cita como está allí, que os dé espíritu de sabiduría y de apocalipsis, podríamos decir, porque Pablo anhelaba para la iglesia de Éfeso revelación, que hubiese una revelación para la iglesia de Éfeso. Y miren lo que sigue diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fortaleza. Pablo, 30 años antes, oraba por la iglesia de Éfeso y que a la iglesia de Éfeso hubiese una revelación del conocimiento de Dios. Y 30 años después surgió lo que Pablo anhelaba. Ahora acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Cuando hace mención de las iglesias, ¿qué iglesia fue mencionada primero? En la lista de las 7 iglesias, ¿qué iglesia fue mencionada primero? Éfeso. Lo que Pablo anhelaba era la revelación para Éfeso. Y ahora, aquí está lo que Pablo pedía: la revelación para la iglesia de Éfeso. Ahora, esto vamos a entenderlo en 3 aspectos, porque muchas veces podemos hacernos varias preguntas. Pero de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, ahora leamos Apocalipsis para que veamos qué es lo que Pablo anhelaba y qué se le llegó para la iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora vamos a notar algo. El mensaje va dirigido en primera instancia al pastor de la iglesia. Vemos la descripción de Jesús en relación con la iglesia. Pero otro de los pasos que vemos también es la censura, la reprensión que recibe la iglesia. El quinto punto, la exhortación de parte de Dios. El sexto punto, la apelación. Y el séptimo, la promesa para cada vencedor. ¿Entendemos eso? Vamos a ver esos puntos. El mensaje que va dirigido al ministro de la iglesia, la relación de Jesús con la iglesia, el elogio que recibe la iglesia, la censura que recibe después o la reprensión, la exhortación, la apelación a escuchar la voz de Dios y la promesa para el vencedor. Y podría surgir la pregunta en nuestras mentes: ¿a quién fueron enviados los mensajes de las 7 iglesias? ¿Tendrá relevancia para nuestros días o solamente perteneció a la iglesia en ese tiempo? Vamos a verlo a través de 3 aspectos. Vamos a verlo a través de un aspecto local, a través de un aspecto horizontal y a través de un aspecto vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación del mensaje a la iglesia de Éfeso como iglesia local perteneció este mensaje particularmente a la iglesia de Éfeso en los días de Juan, pero o sea localmente, que tuvo relevancia para ese momento. Y en sentido vertical es un mensaje simbólico que se aplica a los 7 periodos de la iglesia. Y en un sentido vertical, todos los mensajes pueden aplicarse a individuos, iglesias locales o a la iglesia en el mundo en cierto punto. Y vamos a verlo a través del trasfondo horizontal, que es un mensaje simbólico que se aplica a los periodos de la historia de la iglesia. ¿Ok? Y con eso vamos a ver qué relevancia tiene para nuestros días. Si notamos, otra de las cosas también, que Apocalipsis 2:7 nos dice que el que tiene oído para oír, ¿qué cosa? Oiga. ¿Esa voz seguirá resonando hasta nuestros días? Sí. ¿Ustedes qué creen? Yeah. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Quién no tiene oídos acá? Que levante la mano quien no tiene oídos. Todos tenemos oídos. Eso significa que escuchamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver un poco el trasfondo histórico de lo que era Éfeso anteriormente. De acuerdo a varias fuentes, Éfeso era una de las 4 ciudades más grandes del Imperio Romano y la capital de Asia Menor. En ella se hallaba el famoso templo de la diosa Diana, a quien según los habitantes de todo el mundo le rendían culto, de acuerdo a Hechos, capítulo 19, verso 27. Allí en Éfeso era donde se encontraba el templo de la diosa Diana.
El templo masivo medía 99 por 50 metros y en el centro había una imagen de la diosa Diana. Eran bien idólatras, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y los constructores trabajaron por 220 años para terminarlo. O sea, era inmenso el templo y era una de las 7 maravillas de ese tiempo. Ustedes se imaginan, hace algún tiempo atrás presenté un tema y puse una imagen sobre la Basílica de San Pedro. Ustedes lo vieron cómo estaba. O ustedes pueden tener una idea cómo está la Basílica de San Pedro. ¿Qué tiene por dentro? ¿Cómo está adornada? Llena de oro, mármol, de tantas cosas, de cosas lujosas. Asimismo, para ese tiempo, el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas. Miren lo que sigue diciendo acá. Pero no solamente eso. La diosa Diana en Éfeso era considerada como la diosa de la luna, o también la describen como la diosa salvadora, la madre de todos los dioses. ¿Entendemos eso? Y no es coincidencia, porque miren qué pasó después. En el arte de la época se le presenta como una mujer con muchos senos y con un infante en sus brazos. Así se pintaba a la diosa Diana de Éfeso. Y no es coincidencia, porque fue en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo que la Iglesia Católica proclamó que la Virgen María es la madre de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Hasta qué momento se le llamó a la Virgen María la madre de Dios? Y en el arte de la Iglesia Católica, a María se le pinta como una madre con el niño Jesús. ¿Dónde? En sus brazos. Ninguna coincidencia, ¿verdad? Lo que surgía en los días de Éfeso. Y miren, Hechos de los Apóstoles, en la página 281 nos dice lo siguiente. En el tiempo de los apóstoles, la parte occidental de Asia Menor era conocida como la provincia romana de Asia. Éfeso, la capital, era un centro comercial. ¿Cuántas personas transitaban entonces allí? Miren, su puerto estaba atestado con transportación y sus calles llenas de gente de cada país. Como Corinto, presentaba un campo promisorio para el esfuerzo misionero. Y Pablo tuvo que trabajar ahí por 3 años. Déjeme decirle que en Éfeso fue donde Pablo estuvo más tiempo para trabajar allí. Pero miren, viendo ese trasfondo histórico, viendo cómo era Éfeso en los días de Pablo, ¿cuándo fue fundada la iglesia de Éfeso? Como iglesia local. La obra de la iglesia de Éfeso primeramente fue iniciada por Apolos, pero al final fue organizada como el resultado de la obra del apóstol Pablo entre las fechas en el año 52 al año 55 después de Cristo como una iglesia local, pero su periodo como iglesia en símbolo, como lo hemos analizado, cubrió la primera parte desde la resurrección de Cristo hasta el cierre del primer siglo, hasta la muerte de los primeros discípulos. ¿Y cómo podemos entenderlo esto? Miren, la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 462, hablando sobre eso, miren lo que dice ella. De la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos. El testigo fiel y verdadero declara, y ahí cita Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 3. Justamente lo que estamos viendo sobre la iglesia de Éfeso. Hemos tocado lo que era Éfeso en los días de Pablo.
su tiempo, su periodo, su establecimiento como iglesia local, pero ahora viene algo distinto. ¿Qué significa el nombre Éfeso? ¿Tenemos alguna idea de qué significa la palabra Éfeso? De acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Ya se les olvidó? Como pueblo de Dios debemos considerar importantes esos puntos. Éfeso significa deseable. Puede entenderse como un buen término descriptivo por el carácter y la condición de la iglesia en su primera etapa. ¿Se acuerdan cuando vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos se agregaban a la iglesia cada día? ¿Cuántos querían acercarse a la iglesia? Dice la Escritura que el Señor cada día agregaba a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y muchos escuchaban las palabras que los apóstoles hablaban. Y muchos eran convencidos por la palabra que ellos hablaban. Muchos se acercaban porque la obra se hacía con amor, tenían un celo y querían cumplir la misión que Cristo les había dado. Y de predicar el evangelio a todo el mundo. Ellos tenían en vista eso. Y ellos trabajaban con ese amor. Sentían el amor por las demás almas. ¿Entendemos eso? Pero ahora, miren lo siguiente. También la Escritura nos dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Vamos a ver qué representan esas estrellas que dice allí. Es cierto que en la Biblia, en muchos casos las estrellas, ¿a qué representan? Vamos a hacerlo como un tipo de clase. A ángeles, ¿verdad? Pero en este caso, en Apocalipsis capítulo 2, no está hablando acerca de ángeles. Porque también estrellas representan ministros. En el libro de Daniel, vamos a ver una cita en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Miren lo que dice. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia son como ¿qué cosa? Como estrellas a perpetua eternidad. Cuando habla acerca de estrellas aquí en Daniel, está hablando acerca de los entendidos, de los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan los mandamientos a la multitud, serán como estrellas a perpetua eternidad. Miren ahora lo siguiente. Cuando las estrellas están en las manos de Dios, son considerados como ángeles de Dios. Pero cuando las estrellas no están en las manos de Jesús, llegan a ser estrellas caídas, como lo dice Judas 13. ¿Ok? Miren, la hermana White, hablando acerca de esto, miren lo que dice ella. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. Esto está escrito en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 413. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. Las dulces influencias que deben abundar en la iglesia están ligadas con los ministros de Dios. ¿Quiénes? Los ministros de Dios, quienes deben representar el inestimable amor de Cristo. Cristo controla las estrellas del cielo y Él las llena de luz y rige sus movimientos. Si no lo hiciera, se convertirían en estrellas caídas. ¿Entendemos eso? Pero miren lo que sigue diciendo. Lo mismo sucede con los ministros.
es decir, un ministro en las manos de Dios, Dios es quien vela por ese ministro. ¿Sí? Ellos solo son instrumentos en las manos de Dios. Es decir, que el hombre en sí mismo no es nada. Dios, el hombre en las manos de Dios es un instrumento. Sigue diciendo acá. Y el bien que realizan se lleva a cabo por su poder. O sea, nada hacemos por nosotros mismos, sino todo lo hacemos por Dios que nos mueve, que nos da la fuerza. Sigue diciendo acá. Su luz debe resplandecer por medio de ellos. ¿Entendemos esto? ¿La luz de quién debe resplandecer? ¿Mi propia luz mía? No. Su luz debe resplandecer. Nosotros somos el medio. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, que nosotros seamos el espejo y esas lámparas son Dios. Un ejemplo nada más. Si pongo la luz en dirección donde está el espejo, ¿hacia dónde va a iluminar? A la dirección que usted quiera moverlo. Si usted mueve el espejo a la izquierda, ¿hacia dónde va a alumbrar? A la izquierda. El hombre en las manos de Dios es un instrumento. Sigue diciendo acá. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero también dijo que nosotros lo somos. ¿Entendemos eso? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también Él dice que nosotros debemos ser luz en el mundo. La luna refleja la luz del sol. ¿Entendemos eso? Es en honor de Cristo que Él haga que sus ministros sean bendiciones para la iglesia mediante la obra del Espíritu Santo. Aún más que los que son estrellas para el mundo, el Salvador debe ser su suficiencia. Si decidieran contemplarlo como Él contemplaba a su Padre, entonces harían sus obras. En la medida que ellos dependan de Dios, Él les dará su brillo para que reflejen al mundo. A medida, entendamos bien esto, a medida que dependamos de Dios, a esa medida el brillo reflejará en este mundo. ¿Entendemos eso? O sea, yo no voy a brillar cuando yo quiera brillar porque yo tengo mi propia luz. Cuanto más dependa de Dios, más luz tendré. Y si más luz tengo, más tengo que brillar. Entonces, las estrellas en este sentido representan a los ministros que deben estar velando por la iglesia. Otro dato muy importante. También esa misma cita bíblica, el versículo 1 nos dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. Y vamos a ver qué representan esos 7 candeleros. Nos dicen en la Review and Herald, y esto también porque por si quieren buscarlo esa nota y quieren averiguarlo, también en el libro de Apocalipsis, el libro azul grande que muchos lo tienen, joyas del libro de Apocalipsis, también pueden buscar esa nota ahí, en el comentario sobre Apocalipsis capítulo 2, y van a encontrar esta nota. Aunque Cristo es el mediador en el santuario celestial, Él aún camina de aquí para allá en medio de las iglesias en la tierra. ¿Entendemos eso? Es decir, aunque Cristo es el mediador en el santuario celestial, dice que camina en medio de las iglesias. Es decir, que los candeleros en este caso representan iglesias. Pero miren, no solamente eso. Usted se pregunta, usted ve a Cristo por la fe en el santuario celestial, pero ahora usted imagínese, Cristo caminando en medio de las iglesias. Si Cristo estuviese aquí, personalmente,
Pero creemos que Cristo está aquí por fe. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hemos de decir y qué no hemos de decir? Porque miren, usted se ha preguntado, ¿cuál es el motivo o cuál es la razón por la que Cristo esté caminando en medio de las iglesias? Miren, aquí vamos a verlo por qué. Sigue diciendo acá. Él camina de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de alma a alma. Justamente los tres principios que mencionamos anteriormente. Observa su verdadera condición. ¿Por qué camina Cristo en medio de las iglesias? ¿Qué anda haciendo? Observando su verdadera condición. Y miren lo que sigue diciendo. ¿Qué es lo que anda observando? Primero, anda observando su verdadera condición, lo que es descuidado, lo que está en desorden y lo que se necesita hacer. Él es presentado como caminando. Y miren lo que significa. Que significa inquietud, desvelo y vigilancia infatigable. ¿Entendemos eso? Vamos a ver si prestaron atención. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo al caminar en medio de las iglesias? Vamos a ver si prestamos atención. ¿Qué es lo que anda haciendo? Viendo la condición en la cual la iglesia está, lo que ha sido descuidado. ¿Qué hemos descuidado, mis hermanos? ¿Entendemos eso? Lo que ha sido descuidado, lo que está en desorden, lo que está en desorden en la iglesia, lo que está en desorden en tu vida. Porque Cristo va andando no solamente en las iglesias de congregación en congregación, sino en cada alma. Y eso que anda caminando es por la inquietud, el desvelo y la vigilancia infatigable. Porque Él está velando por la iglesia. Miren lo que sigue diciendo acá. Está observando si está alumbrando o apagándose la luz de alguno de sus centinelas. Está viendo quién tiene más luz, quién tiene menos luz, sobre quién se está apagando la luz. Sigue diciendo, o candelabros. Estos sus pastores pudieran dormir, pero el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Si estos candelabros fueran dejados a cargo de seres humanos, se languideciera y moriría la parpadeante llama. Pero Él es el verdadero guardia del hogar, el incansable velador de los atrios del templo, el cuidado y su presencia continuos y la sustentadora gracia de Cristo es la fuente de toda luz y vida. ¿Entendemos eso? Que Él está velando por su iglesia. Si esa obra fuese dejado en las manos humanas, dice que esa luz se apagaría. Porque el subpastor puede dormir, pero el que guarda a Israel no. Dios está velando por su pueblo. Dios está velando por cada individuo. Miren otra de las cosas. Ahí vemos la relación de Dios con su iglesia. De que Él está presente, está pendiente de su iglesia. Y miren, aquí viene el elogio para la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. En Hechos de los Apóstoles,
marcan varios puntos esenciales en cuanto a la obra que hizo la iglesia primitiva, la iglesia en sí, la iglesia de Éfeso. Solamente saqué los puntos para resaltar, si ustedes quieren leerlo, es una cita bien larga. Está en Hechos de los Apóstoles, la página 462 y 463. Pero estos son los 3 puntos que más remarca esa cita. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. ¿Entendemos eso? O sea que estos hombres, todos ellos, habían perdido de vista al yo. Y se entregaron completamente a Cristo y se regocijaban en hacer la voluntad. Porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. ¿Qué significará que Dios more constantemente en nuestros corazones? Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero la voluntad de quién queremos hacer. Ya lo vimos en la escuela sabática. La voluntad de quién buscamos. Nuestra propia voluntad. Paso número 2 que resalta lo que hacían los de ese tiempo. Su más alto propósito era ganar almas para Él. Gloria a Dios por eso. Que su propósito más grande era ganar almas para Cristo. Tercer propósito, visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha del mundo. Estos 3 pasos, ese era el trabajo arduo que tenían ellos. Sus obras, su trabajo, su paciencia con la que se apoyaban los unos a los otros. Y no solamente eso, probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Esta cita que les voy a leer también está en el libro que les digo, joya del libro de Apocalipsis. Hombres que pretenden tener una obra a realizar, en predicar de la verdad a otros, y pudiera ser mejor que primero se lo probara. Antes de que alguien dé una palabra, dice acá, es mejor que se lo pruebe cuál es la palabra que trae. Pero la más solemne obligación es puesta sobre quienes consienten en esto, en velar su salir y entrar, seguir su huella para investigar atentamente la manera en que su obra es hecha. Si en realidad está dejando una influencia saludable o una que desmiente toda su pretensión de ser apóstoles de Jesús, verdadero celo. Esto debe haber en alguien que siente el amor de Cristo en su corazón. Verdadero celo. Un celo cristiano ha de mostrarse en cada caso, de modo que los simuladores no obtengan entrada y mediante engaños se introduzcan en la confianza de las iglesias, porque sus obras son malas y sus corazones impíos, sus acciones profanas. Esta es la gran lección para nosotros hoy en día, de que cómo sabemos nosotros de quien está predicando tiene la verdad de Dios. Profesa ser cristiano, profesa tener a Dios, pero ¿qué resultado deja la obra de cada uno? Miren, ¿cómo probaban ellos a los que decían ser apóstoles? Hechos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, habla sobre Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Ellos tenían una propiedad, la vendieron y dijeron que la darían todo. Y al ver lo que habían tenido, se quedaron con una parte y dieron la otra a los pies de los apóstoles. Pero el versículo 3, miren lo que dice. Pedro le dijo a Ananías,
¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? ¿Qué estaban haciendo estos? ¿Decían ser seguidores de Cristo? Sí. Vendieron su propiedad, dijeron que lo iban a dar todo y se quedaron con una parte. Pero miren la prueba más grande. Llega Pedro y le dice: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón y te ha inducido a mentir al Espíritu Santo? ¿Entendemos eso? La capacidad que ellos tenían para ver todo eso. Ahí viene el elogio de su trabajo, de lo que la iglesia hizo. Pero miren lo siguiente, y viene el versículo 4. Viene la censura, viene la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Entendemos eso? Miren lo siguiente. Jeremías capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice. A través de esto vamos a tomar un ejemplo cómo debe ser la relación de cada individuo con Dios. Jeremías capítulo 2, verso 2 nos dice: anda, clama a oídos de Jerusalén, así dice el Eterno. Me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. ¿Entendemos eso? Ahí utiliza la palabra muy importante, esta palabra, del amor de tu noviazgo. Los que son casados, ¿qué hicieron para enamorar a sus novias, a sus esposas hoy día? ¿Qué hicieron? ¿Cuántas veces querían verlo al día? ¿Cuántas veces querían hablar con esa persona? ¿Se mantuvieron siempre incomunicados? ¿Se hablaban cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses? Solo para que veamos el ejemplo importante de esto, cuál debe ser la relación de la iglesia con Dios. Cuando comenzaron, cuando recibieron la verdad, la devoción de tu juventud, cuando lo recibieron ellos, el mensaje se estaba predicando por todos lados. Pero después surge esta palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y miren lo que sucedió. Hechos de los Apóstoles, página 463, 464. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. Antes se amaban entre ellos mismos como hermanos. Ahora ese amor que había entre hermanos se había perdido. El celo que tenían los creyentes había disminuido. ¿Por qué razón? La frialdad penetró en la iglesia. ¿En qué momento nos hacemos fríos? Cuando descuidamos a Dios, cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Y esto pasó con estos. Miren qué más sigue diciendo. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otros, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Wow. ¿Qué habían hecho todos estos? Se habían olvidado de las verdades tan a menudo repetidas. Noten muy bien ahí, algunos de los se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Wow.
Respóndase esta pregunta. ¿Quién se ha cansado de escuchar este mensaje? ¿Quién se ha cansado de escuchar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Ah? ¿Quién se ha cansado de escuchar del mensaje de la Reforma Pro Salud? ¿Quién se ha cansado de escuchar que debe haber una transformación de carácter? ¿Quién se ha cansado de predicar sobre Babilonia? ¿Quién se ha cansado de escuchar acerca del juicio? ¿Quién se ha cansado de escuchar la verdad acerca del sábado? ¿Quién se ha cansado de la ley de Dios? Porque si notan, quiero dejar en claro esto. El mensaje que predicaron los primeros era un Cristo crucificado, un Cristo que había resucitado y que ahora estaba en el cielo. De la obra de Cristo, de su vida en esta tierra y de todo lo que hizo. Eso era lo que predicaba Pablo. De Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección. Y todos aquellos se habían cansado de oír porque era repetitivo. Se dice que en la repetición está el aprendizaje, pero en este caso no era la excepción. Que en lugar de aprender, se habían cansado de escuchar. Seres humanos sin espiritualidad. Sigue diciendo acá. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placentera para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. ¿Entendemos eso? O sea que primero se cansaron de las verdades que habían escuchado. Segundo, ahora tenían comezón de oír otra cosa nueva, de conocer algo diferente, y fueron introducidas nuevas doctrinas. Tenían comezón de oír. No, es que ya me cansé de escuchar del mensaje de los 3 ángeles. No, es que ya me cansé de escuchar que Cristo viene y Cristo nunca viene. No, es que ya me cansé de escuchar la ley de Dios y nadie la va a cumplir. Mejor pónganos algo diferente, algo que se escuche como música en nuestros oídos. ¿Noten bien eso? Y fueron introducidos eso dentro de la iglesia. Y miren lo que pasó. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. Miren, como resultado de esa comezón de oír, introducieron nuevas ideas y eso sí les gustó, pero no pudieron discernir esas sofismas, su ceguera espiritual. Todo eso trajo confusión y incredulidad en los creyentes. Miren lo que sigue diciendo acá. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencia, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Por amor a Dios, ¿no estaremos llegando a ese paso nosotros? Lo que dije del principio, ¿tendrá relevancia lo que fue para Éfeso para nosotros? Claro que sí. Porque ellos, la lección objetiva quedó para que nosotros veamos ahora la situación de nosotros.
todo ese tiempo que dedicaron mis hermanos ellos en las discusiones de esas nuevas doctrinas, perdieron de vista a Jesús. Y como resultado, perdieron el tiempo, cuando ese tiempo hubiese servido para predicar el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice acá. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. Tremendo. Lo que pudo hacerse por todas esas almas, ese tiempo perdido, porque dígame, en un debate, ¿qué gana? Pablo dice que ¿qué fruto trae eso? Si no quedamos en acuerdo, la persona no va a cambiar lo que cree. Usted está afirmado en lo que usted cree. Todas las demás personas lo ven. Usted está conversando con alguien y empieza esa persona a decirle cosas y toda la gente de los otros lados se le quedan viendo. ¿Qué testimonio cree que usted que se está dando? ¿Ah? ¿Se estará predicando el Evangelio? Miren lo que sigue diciendo acá. La piedad menguaba. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tengamos hoy en día? Que seamos piadosos. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Miren todo lo que estaba pasando. Esa dificultad ya estaba dentro de la iglesia, por lo que Pablo había advertido mucho tiempo atrás. Pablo había dicho que después de su partida entrarían lobos rapaces, que de allí mismo se levantarían hombres que enseñarían cosas perversas y llevarían discípulos tras de sí. ¿Se cumplió, sí o no? Sí. Claro que sí. En los días de Pablo se cumplió. Y en nuestro tiempo también se está viendo eso. Y se va a ver mucho más. Por todas las ideas que están surgiendo. Que cuando nuestra obra debe ser predicar el Evangelio de Cristo. ¿Entendemos eso? Miren lo que sigue diciendo acá. Hechos de los Apóstoles, página 468-469. La iglesia estaba en dificultad, pero Satanás no se quedó quieto. En el comienzo de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad, predicho por el apóstol Pablo, comenzó a hacer su obra impía. Y al insistir en sus herejías los falsos maestros, acerca de los cuales Pablo amonestó a los creyentes, muchos fueron engañados por las falsas doctrinas. El misterio de iniquidad estaba obrando y dentro de la iglesia como estaban los creyentes, por amor a Dios. Se había perdido de vista la obra y la misión que tenía la iglesia. Algunos vacilaron bajo las pruebas y fueron tentados a abandonar la fe. En el tiempo cuando Juan recibía este apocalipsis, muchos habían perdido su primer amor, la verdad del Evangelio. Muchos habían perdido ese primer amor. Pero en su misericordia, Dios no dejó que su iglesia permaneciese en la apostasía. Gloria a Dios por eso. De que siempre en cada situación, siempre Dios va a conservar a hombres fieles. Que van a estar siempre de parte de Dios, que en toda dificultad van a poner en primer lugar a Dios. Y gloria a Dios por eso, yo glorifico a Dios por eso. Miren lo que sigue diciendo acá. En un mensaje de infinita ternura reveló su amor hacia ella y su deseo de que se hiciera una obra segura para la eternidad. Dice, recuerda por tanto donde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Y aquí viene ahora la exhortación. Por tanto, recuerda dónde has caído. Arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras.
si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Solo existe un remedio para el decaimiento espiritual. Solo uno, propuesto por Jesús, y involucra 3 pasos, lo que ya hemos mencionado. Primero, despertar la conciencia. Despertar la conciencia, arrepentimiento y la práctica de obras buenas motivadas por amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído. La primera parte y el consejo práctico de Jesús es: arrepiéntete. Es decir, mira cómo está tu situación. Estamos hablando individualmente y también como iglesia, amada iglesia. Mira cómo está tu situación. Arrepiéntete. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Despierta esa conciencia. Permite que la obra del Espíritu Santo trabaje en ti para que veas tu situación. Arrepiéntete. Y la tercera parte: haz las primeras obras. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Despertamiento de conciencia. Arrepiéntete y haz tus primeras obras. Esos 3 pasos. Miren otra cosa importante. Y esto es para nosotros. Esa cita lo van a encontrar en ese mismo libro, joya del libro de Apocalipsis. Se me ha instruido a decir que estas palabras, la de Apocalipsis 2, 4 y 5, se aplican a las iglesias adventistas del séptimo día en su condición presente. No está hablando de cualquier otro tipo de personas. Está hablando de la iglesia adventista. Miren lo que sigue diciendo. El amor de Dios se ha perdido. Y eso significa la ausencia del amor del uno por el otro. El yo es abrigado y está luchando por la supremacía. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a a Caín? Vayamos al libro de Génesis para que veamos lo que Dios le dijo a Caín. Génesis, en su capítulo 4, versículo 7. Miren lo que Dios le dijo a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú señorearás sobre él. En otras versiones dice aquí: el pecado está a las puertas queriendo dominarte, pero tú debes dominarlo. Y en esta lucha, el yo ha sido abrigado y está luchando por la supremacía. Está luchando por el primer lugar. Nuestra lucha más grande, dice El Camino a Cristo en el capítulo La Consagración, que la lucha más grande es con nosotros mismos. Esa es nuestra lucha más grande. ¿Cuánto tiempo habrá de continuar esto? A menos que haya una reconversión, pronto habrá tal falta de piedad que la iglesia será representada por la estéril higuera. Que Dios ayude a su pueblo para hacer una aplicación de esta lección mientras aún queda tiempo. ¿Qué pasó con la iglesia, con la higuera estéril después? Fue maldecida. Y acá dice que debemos sacar una lección mientras queda tiempo. Debemos que haya esa reconversión, dice acá, porque si se sigue con esa actitud, pronto ya no habrá piedad.
Pronto habrá tal falta de piedad que la iglesia será representada por la iglesia estéril. Tremendo esto, ¿eh? Pero viene lo siguiente. Notemos en los últimos versículos y ya con esto voy a ir finalizando. Versículo siguiente. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ese mismo libro da un comentario sobre Sign of the Times, que del 1 de enero de 1912, lo cual se escribió esto. Miren lo que dice. La doctrina se enseña ahora ampliamente de que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley. Que al creer somos librados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan libremente. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Incluso, miren, voy a leerles otra cita. Haciendo una pregunta de quiénes eran los nicolaitas, algunos dicen que provenían de Nicolás, pero miren esto. Ireneo, un ministro del segundo siglo que creció cerca de Éfeso, se refirió a ellos en uno de sus escritos que los nicolaitas pretendían ser cristianos. Pero ellos consideraban asunto de indiferencia practicar el adulterio y comer lo sacrificado a los ídolos. Parece entonces que los nicolaitas eran cristianos que sentían que fe en Cristo los libraba de la obediencia a alguno de los mandamientos de Dios. Es decir, que tener fe en Cristo significaba quedar libres completamente. Y justamente la sierva del Señor, hablando sobre ellos, ella menciona lo siguiente, de que ellos por la gracia anulaban la ley. Quiero terminar leyendo esta nota. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan libremente. Quienes están enseñando esta doctrina actualmente declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y esa fe es todo suficiente. Que la justicia de Cristo ha de ser las credenciales del pecador. Que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que estamos bajo ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Esta clase pretende que Cristo vino a salvar a los pecadores y que Él los ha salvado. Soy salvo, repiten vez tras vez, pero ¿están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, pues las vestiduras de justicia de Cristo no son un manto para cubrir la iniquidad. Tengamos en mente eso, la justicia de Cristo no es un manto para cubrir la iniquidad. Con esto termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Todos. Y la recompensa es, le daré a comer del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén poseía virtud sobrenatural. Comer del árbol significaba vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para el mantenimiento de la vida y la inmortalidad. Pero a través de la desobediencia del hombre entró la muerte al mundo. Después de la entrada del pecado, el hortelano celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso arriba. Pero sus hojas cuelgan por encima de la muralla llegando a nuestro mundo. Mediante la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer de su fruto que da vida. De Cristo está escrito, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, hay una promesa, hay censura, hay reprensión, pero también hay una exhortación y una invitación. Arrepiéntete, haz tus primeras obras, recuerda por tanto dónde has caído. Arrepiéntete, haz tus primeras obras. Si lo vimos a través de un trasfondo
que no tiene nada que ver con lo que era local para la iglesia de Éfeso. Lo estamos viendo hacia nosotros, dirigirse ese paso. La invitación es para nosotros. El mismo escrito dice que fue para enviárselo y para amonestar a las iglesias adventistas del séptimo día. Y si no hacemos esa obra, llegaremos a ser como la higuera estéril. Y si somos estériles, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué hemos de hacer, mis hermanos? Tenemos oídos para oír. Dios nos invita a que podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En este momento, no solamente fue dirigida a los ministros, a los que han de velar por la iglesia, sino fue dirigido a cada individuo, de que veamos nuestra condición, de que veamos nuestra situación y que nos arrepintamos. Que el pecado está a las puertas queriendo dominar, pero nosotros debemos dominar por la gracia de Cristo y salir victoriosos. Que Dios nos ayude y que cada día podamos acercarnos más a Él y no pensemos de que si nuestros oídos quieren oír, tienen cosquillas de oír otras cosas que no nos van a ayudar en nada, desechémoslo. Sino que nos aferremos a la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado y lo que es para nuestra salvación. Que Dios nos bendiga. Vamos a concluir en oración. A los que podamos ir de rodillas, les invito para tener una palabra de oración. Bondadoso nuestro Dios y Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En estos momentos queremos rogarte, queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados. Al estudiar tu palabra podemos ver grandes rayos de luz, pero también así nos muestra la situación de nuestras vidas. Padre, te rogamos que esas palabras puedan impresionar nuestros corazones, que de nuestros corazones pueda salir todo orgullo, toda envidia, toda soberbia, y que podamos darte la invitación a nuestras vidas y de que tú formes parte de ella, de que cada día al recibirte podamos reflejar tu carácter, de que cada día confiando en ti, de que cada día podamos tener nuestra vista en ti y podamos salir victoriosos. De que cada momento, mi Dios, podamos hacer compromiso contigo. De que nos entreguemos cada día a ti. Los tiempos son difíciles. Satanás está obrando. Pero permite, mi Dios, de que esa obra también pueda realizarse en nosotros. Que el Evangelio pueda ser proclamado y de que la multitud de personas que están anhelantes de escuchar tu palabra puedan oírlo y así tú puedas venir muy pronto en la nube de los cielos. Gracias por todo. Bendice los alimentos que se han de ingerir a continuación, que puedan nutrir nuestro organismo físico y que este alimento espiritual que hemos consumido pueda ser un alimento que nos fortalezca para la vida futura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.